El día de hoy contamos con la presencia del doctor Callejas. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien. Doctor, usted es cirujano plástico, él es cirujano plástico y él nos va a hablar sobre un tema pues que no es tan común, que es el de los hombres acudiendo a un procedimiento de cirugía estética, cosa que hace unos años podría parecer inaudito, pero que en la actualidad es incluso un lugar común, ¿no es así? Cada vez somos más. Exactamente. Cada vez más los hombres acuden más a nuestra consulta, ¿Sí? a querer realizarse algún procedimiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, ¿Ya? para mejorar su aspecto físico, su estética y evitar el envejecimiento prematuro. Sobre todo es evitar el envejecimiento, porque bueno, es un hecho que en muchos lugares y muchas veces como nos ven, nos tratan y que uno siempre quiere lucir mejor. Y se puede a través de procedimientos estéticos realizados por un profesional en la salud, como usted, por supuesto. Pero, a ver, en su experiencia profesional, cuéntenos, doctor, nosotros los hombres, ¿qué vamos a buscar a un consultorio de un cirujano plástico en nuestra mayoría? Cuando acuden con nosotros a la consulta, lo podemos dividir en dos partes, los procedimientos quirúrgicos y los no quirúrgicos. En cuanto a los quirúrgicos, lo que más se ha visto que buscan los hombres es la cirugía de nariz, corrección estética de la nariz y corrección de los párpados, sobre todo en pacientes mayores de 30, 40 años. ¿Sí? Los párpados les interesan mucho, ya que bueno, la mirada es algo muy, muy importante, ¿no? Muy bien, y claro. en cuanto a los procedimientos no quirúrgicos, el procedimiento que a nivel mundial es muchísimo más común, muy frecuente de que busquen, tanto hombres como mujeres, es la aplicación de Botox para eliminar las arrugas, la aplicación de rellenos faciales para evitar o eliminar algunos defectos de relleno, huecos que tenemos en la cara. Y algunos otros procedimientos nuevos que han salido, como el plasma rico en plaquetas. ¿Ese qué es? Cuéntenos. Ese procedimiento es una aplicación de un derivado que producimos nosotros mismos, lo sacamos de la sangre, lo extraemos de la sangre, ¿Sí? y ese lo que evita es el envejecimiento prematuro de la persona. Ya. Hay que tener claro que ese envejecimiento prematuro, porque luego a veces nos vamos con la primera palabra porque es lo que queremos escuchar, nos hacemos la fantasía. El envejecimiento es algo que no se puede detener. Exactamente. Pero el prematuro sí. Exactamente, Ya. es algo que no se puede detener. Sin embargo, a través de, bueno, por la edad, la gravedad, la contaminación, los efectos del sol sobre nuestra piel, empezamos a envejecer de manera prematura. Ya. Hay veces que hay gente muy joven que tiene rasgos ya de una persona de mayor edad. Ya digamos canoso, arrugado. Exactamente. Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, como dice Así la es. canción. Muy bien. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos para tratar de evitar o de retrasar este proceso. Muy bien. Y cuéntenos, por ejemplo, porque sé que también muchos hombres acuden con el cirujano plástico a realizarse implantes para verse más fuertes. Cuéntenos, ¿cuál es el procedimiento más común en este caso? Actualmente muchos hombres han recurrido a esto. Tenemos muchísimos tipos de implantes. Ahí está en pantalla precisamente, por ejemplo, el pectorales, ¿no es así? ¿Es recurrido este procedimiento? Sí, no es tan común en nuestro país todavía pero no ya se empieza a hacer cada vez más frecuente. Implantes de pectorales, implantes de bíceps, implantes de pantorrillas son los que más se utilizan y obviamente en hombre el implante de glúteo. Hay hombres que no tienen una forma adecuada de la región glútea. Muy bien. Y se les propone este tipo de procedimiento. Oye, doctor, ¿y no perdemos, díganos usted, un poco la proporción de nuestro cuerpo al momento de realizar un implante? ¿O qué hace usted como profesional para guardar precisamente esa proporción y que siga siendo estético el cuerpo? Claro, hay estándares a nivel internacional en cuanto a medidas, dependiendo de, por ejemplo, el ancho de tu tórax, la altura de la persona, también la condición física. ¿Sí? Entonces, estos estándares internacionales los utilizamos nosotros para no pasarnos de esos límites y que el paciente no se vea desproporcionado, no se vea desfigurado. Por supuesto. Y que se vea estético. ¿Y riesgos para la salud de un procedimiento? Todos somos sujetos a que, por ejemplo, nos hagan Botox. Ya me quiero quitar estas arruguitas de la frente. ¿Hay algún tipo de estudio, de análisis para ver si puedo ser sujeto o no? ¿O me recibe y usted me lo aplica? La aplicación de toxina botulínica realmente es un procedimiento muy noble.
casi cualquier persona se lo puede aplicar. Únicamente hay ciertas condiciones como la alergia a algunos medicamentos o a algunos medicamentos o alimentos ¿Ya? Con los que deberíamos de evitar aplicar esta toxina. Por supuesto, y se hace entonces una prueba de reacción, entonces. Sí se puede realizar. O si ya tiene el antecedente, se evita el uso de esta toxina. Y para terminar, doctor, ¿es muy caro ponerse Botox? Digamos, me quiero quitar estas arrugas en la frente, ¿ve usted nada más? ¿Me costaría muy caro? No, para nada. Qué bueno. Actualmente Sí. Es un procedimiento muy económico, Ya. al alcance de cualquier persona, y se puede estar realizando más o menos cada año Muy bien. para mantener sin arrugas la frente. Pues muchas gracias, doctor Calleja. Ya Muchísimas sabemos gracias. un poco más sobre los procedimientos quirúrgicos, estéticos y también los no quirúrgicos, por supuesto, para verse cada día mejor.